Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día hacia esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Grandes experiencias Dios tiene preparadas para ti hoy. Recuerda siempre reaccionar con todo el amor del Señor. Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo de bendición, bienvenidos nuevamente a Tu propósito en mí. Damos gracias a Dios por habernos permitido despertar, por habernos permitido disfrutar un día más, y con Él sabemos que vienen muchísimas bendiciones que definitivamente nos van a hacer muy felices. Muy buenos días, y ciertamente día de vivir experiencias incomparables en la presencia de nuestro Dios. Proverbios capítulo número 18, versículo 13, es nuestro proverbio para reflexionar en el día de hoy, y dice así, en el nombre de Jesús: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Ciertamente necio y vergonzoso es responder porque creí que me iban a decir algo. No dejé que la persona lo dijera, y antes que terminara yo di mi punto de vista, y muchas veces estoy equivocado porque muchas veces nosotros somos apresurados para hablar. Por eso la Biblia dice que el hombre debe escuchar mucho más que lo que habla. Por eso le colocó 2 oídos para escuchar más que lo que se habla, una sola boquita y 2 oídos. Es importante hoy entonces que aprendamos que Dios quiere enseñarnos definitivamente que debemos aprender más que hablar, tenemos que aprender más a oír, respetar a la gente. Es muy feo cuando una persona habla encima de la otra, ¿no? No deja que termine la idea de lo que está hablando y prácticamente le apaga la voz, le calla la voz. No es algo correcto, es un acto también de mala educación. Así que aprendamos definitivamente a callar, aprendamos a escuchar y a pensar muy bien cuando vamos a responder, y saber cuándo intervenir para que no quedemos nosotros mal de ninguna manera. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te sustente, que el Padre Celestial hoy abra las ventanas de los cielos sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Que Dios te equipe con todo lo que necesitas para que donde quiera que estés seas una poderosísima bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Que así sea, que seas una poderosa bendición. Y continuamos estudiando Primera de Juan capítulo 3, y en este instante vamos a estudiar versículos 8 y 9, y lo leemos siempre en el nombre de Jesús. Dice así, Primera de Juan 3, versículos 8 y 9. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Qué contraste esos 2 versículos nos muestra el que peca, o la gran diferencia entre el que peca y el que no peca. De una u otra manera todos pecamos, pero la diferencia está en practicar. Sí, todos pecamos, pero cuando habla de practicar es algo que no se ha transformado, siguió haciendo las prácticas pecaminosas que hacía cuando no conocía a Cristo. El Evangelio no le ha producido resultados de transformación, de cambio, y Dios hace una diferencia. El que peca es del diablo, el que practica el pecado, el que, cuando hablamos de la palabra practicar, lo encontramos en el numeral 4160 de la concordancia Strong,
y significa, en otras palabras, está diciendo que es el que practica, el que se empeña repetida o habitualmente, es decir, que lo sigue haciendo y le parece delicioso, no le produce, temor pecar, no le produce tristeza el cometer ese pecado. No, nosotros cuando no conocíamos a Cristo, pecábamos y nos producía placer. Ahora, como cristiano, si llego a pecar, inmediatamente produce en mí una tristeza y que tengo que ir a decirle, Señor, mire, esto que hice, sé que no está bien, por favor, límpiame. La Biblia dice, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, para que, para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Está diciendo el significado de la palabra practicar. Es decir, alguien que desempeña repetida o habitualmente una costumbre práctica que propiamente es ejecutar, es específicamente cobrar tasas, es exigir, guardar, hacer, cometer. Entonces, usted y yo no estamos para practicar el pecado, estamos para confesarlo, y cuando lo hemos hecho, vamos y le decimos al Señor. Así que 1 Juan 3, versículos 8 y 9, Juan contrasta a los hijos de Dios con los hijos del diablo, explicando que el que practica el pecado pertenece al diablo, mientras que el que ha nacido de Dios peca, pero no practica el pecado así habitualmente, porque la simiente de Dios, es decir, el Espíritu de Dios, ese nacimiento de nuevo le obstaculiza, le duele, le entristece cuando él peca. El pasaje enfatiza que el propósito de la manifestación de Jesús fue destruir las obras del diablo, las cuales se manifiestan en la práctica continua del pecado. Así que cuando la Biblia dice el que practica el pecado es del diablo, este versículo destaca que el pecado en su forma más profunda y habitual, como un estilo de vida, es una clara señal de que alguien no pertenece a Dios, sino al diablo. Nuevamente, el que es de Dios se reprime el pecado. No lo voy a hacer. Y puede que le guste, pero dice, no lo voy a hacer porque sé que a Dios no le gusta. Porque la Biblia dice que el diablo peca desde el principio. Juan señala que el origen del pecado está en el diablo, que fue el primero en rebelarse contra Dios. Esposita hermosa. Definitivamente tenemos que aprender algo muy importante en el día de hoy. Una cosa es la práctica del pecado y otra cosa es la persona que peca eventualmente, que de pronto no fue por error, no porque lo estaba practicando, no porque lo quería. Recordemos que esta palabra practicar viene de un griego que significa fabricar, como el que fabrica, como el que se desempeña en algo, como el que se especializa. Eso es la práctica del pecado. El que no ha nacido de Dios es hijo del diablo, y por eso lo que es de diablo lo lleva solamente a hacer lo malo. Y aunque robe, aunque engañe, aunque mienta, aunque diga groserías, aunque se emborrache, a él no le da pesar. Él no, ya definitivamente es lo que practica, lo que fabrica desde adentro de él, y eso es lo que hace constantemente. ¿Qué diferencia del hombre o de la mujer que ha nacido de Dios? Cuando peca, no es porque lo planeó, no es porque lo fabricó en su cabeza y dijo, esta noche voy a hacer tal cosa mala y entonces ya mañana me arrepiento. No, eso es fabricar el pecado. Pero aquella persona que, digámoslo así, que tuvo un deslice, no lo estaba preparando, no lo quería, no estaba planeando esa mentira, pero dijo una mentira, entonces va y le cuenta a papá Dios. Y dice la palabra del Señor que entonces somos perdonados por la sangre de Cristo. Entonces no practica el pecado. Recordemos algo que nos tiene que quedar claro, porque entonces más de uno diría, no, entonces yo soy del diablo porque yo todos los días peco. Y es que todos los seres humanos
Todos los días pecamos. El cristiano todos los días falla. La Biblia dice que nadie puede decir que no ha pecado. No, todos los días fallamos. Pero hay una cosa muy diferente con el que practica el pecado. El que practica el pecado lo está maquinando, está cavilando a ver a quién le hace daño. Pero el Hijo de Dios, cuando peca, cuando se equivoca, cuando hace algo que no es correcto, va y le cuenta a Dios, le duele dentro de su corazón profundamente haber ofendido a un Dios tan bueno y haber pisoteado lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, y se arrepiente y se corrige todos los días de su vida y procura ser mejores. Así que trabajemos en esta área de nuestra vida todos los días. Así que pues qué rico terminar diciéndole: papá, gracias, de verdad, gracias, porque hoy tú nos enseñas que el pecado no puede ser práctica, no puede ser la práctica continua de un hombre que está conociendo tu palabra, de alguien que ha sido regenerado por el poder de tu palabra y de tu espíritu, Señor. Te doy gracias, de verdad gracias, porque un día tú vienes a nuestra vida y comienzas un proceso de metamorfosis, de tal manera que el pecado ya nos repugna, ya que el pecado, Señor, cuando cometimos el pecado nos produce tristeza y nos queremos apartar de él. Señor, gracias. Permite que cada día más personas puedan entrar en este proceso de cambio, de transformación. El pecado ya no hace práctica, ya no hace parte de nuestra práctica continua. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor hoy, como cada día, te bendiga mucho más, que el Señor te llene de su paz, de su confianza, de su bendición. Un feliz día y que Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información, llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.